transmisión sexual. Y tenemos Neisseria meningitidis, ¿sí? Esta se caracteriza principalmente porque suele colonizar el tracto respiratorio superior y está asociada principalmente a la meningitis adquirida a nivel comunitario. Miren qué características tienen, como ya les mencioné, son diplococos gram positivos, ¿sí? Perdón, gram negativos. ¿Con cuál los podría yo confundir de los que revisamos la semana pasada? ¿Sí? Que también tienen a formar, a unirse en parejas. ¿Alguien recuerda cuáles revisamos la semana pasada? Ronald, que también es un diplococo. En ese caso es un diplococo gram positivo. Y en este caso las Neisserias son diplococos gram negativos. ¿Alguien recuerda? Listeria, creo. No, Listeria es un bacilo. De los cocos que revisamos la semana pasada, ¿alguien recuerda? José Sebastián. No. Es un Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Ese también es un diplococo, pero en este caso le dije, es un diplococo gram negativo, ¿sí? Y en este caso es un diplococo gram positivo. Perdón, en Streptococcus pneumoniae es un diplococo gram positivo y Neisseria es un diplococo gram negativo, ¿sí? Miren, no presentan flagelos, son inmóviles, tampoco presentan esporas, ¿sí? Miden aproximadamente de 0,6 a 1 micra y son oxidasa y catalasa positivos. Miren, ¿cuáles son los principales factores de patogenicidad asociados principalmente a Neisseria? Estos presentan una cápsula, ¿sí?, que permite clasificar a la bacteria en 13 serogrupos, ¿sí?, de los cuales el A, el B, el C, el Y y el W135 está asociado a enfermedades en el humano, ¿sí? Tiene también una membrana externa, la cual presenta proteínas, las porinas, ¿sí? Estas también están asociadas a ciertas características que presenta la bacteria, ¿sí? Y también tenemos la OPA y la RMP. Y también una característica muy importante de Neisseria es que no presenta lipoligosacáridos, ¿sí? Ya lo revisamos con ustedes cuál es la diferencia entre el lipopolisacárido y el lipooligosacárido, ¿sí? Estos normalmente están asociados a la activación del sistema inmunológico, en este caso la liberación del factor de necrosis tumoral. También presenta una proteasa que le permite a la bacteria sobrevivir principalmente a nivel de las mucosas, ¿sí? Y también utiliza, como la mayoría de las bacterias, al hierro para poder sobrevivir. Miren, tenemos dos Neisserias, como ya les mencioné. Neisseria meningitidis, la vía de transmisión es principalmente por el contacto de gotas respiratorias. Esta es el agente causal, como ya su nombre lo dice, de la meningitis, ¿sí? Ya mencioné los serotipos, más bien los serogrupos, que están asociados a infecciones en el humano, ¿sí? Cuadros clínicos característicos de meningitis, principalmente cefalea, signos meningios y fiebre. Y en los niños se caracteriza porque no hay signos específicos, suele haber a veces hasta fiebre y vómitos, ¿sí?
Neisseria meningitidis también es agente causal de la meningococcemia, ¿sí? Esta se caracteriza principalmente porque puede haber formación de trombos a nivel de vasos pequeños, hay daño multiorgánico, ¿sí? Puede complicarse con una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Y posterior a eso, una destrucción a nivel de glándulas suprarrenales, ¿sí? Neisseria meningitidis también puede ser agente causal de neumonías, artritis y uretritis. Miren cómo lo podemos determinar a nivel de laboratorio, ¿sí? Visualizando sus características microscópicas a partir de líquido cefalorraquídeo, de sangre o de esputo, ¿sí? El medio de cultivo óptimo para aislamiento del género Neisserias es el Thayer marker. Pero también existen algunos que en este caso Neisseria meningitidis puede crecer también en agar chocolate o en agar sangre. Estos se caracterizan porque mueren inmediatamente, ¿sí? Por eso es muy importante en las muestras clínicas que se sospeche de Neisseria a nivel de laboratorio trabajarlas inmediatamente, ¿sí? En este caso, la detección de antígenos no son muy utilizados porque presentan una sensibilidad muy baja, ¿sí? Y también se utilizan pruebas moleculares como la PCR para el diagnóstico del material genético. Miren, tenemos también Neisseria gonorrhoeae, ¿sí? Este se caracteriza porque es un coco, un diplococo gram positivo. Este coloniza o se lo a nivel de la mujer se lo puede ubicar en el cervix, a nivel del útero o a nivel de las mucosas de la trompa de falopio, ¿sí? Y en el hombre también a nivel del uretra. Pero, sí, normalmente este es un agente causal a nivel de órganos sexuales, sí, pero también se lo ha asociado a otras ubicaciones, como por ejemplo a nivel de la boca, a nivel de la faringe y a nivel del ano. Miren, como les mencioné, esta es una bacteria de contacto sexual. Una característica muy importante de esta bacteria es que el hombre, en este caso, en el hombre se presentan las manifestaciones clínicas y las mujeres son el principal reservorio de la bacteria, ¿sí? A diferencia de lo que vimos, chicos, en Trichomona vaginalis, Adrián, ¿usted recuerda qué características revisamos en Trichomona vaginalis? ¿Cuál es el portador y en cuál se dan las manifestaciones clínicas? Cuando revisamos tricomonas vaginales, que también es una enfermedad de transmisión sexual, en Neisseria gonorrhoeae yo le digo que el varón es el que presenta la sintomatología. En cambio, en la mujer, la mayoría de las mujeres son portadoras asintomáticas. En Trichomona vaginalis, ¿cómo se daba ¿Cuál era el responsable, más bien, el reservorio y en cuál se dan las manifestaciones clínicas? Ya, aquí la responsable eran las mujeres y aquí nos decía que tenían un flujo vaginal espumoso. Este también va a ser un olor fétido, va a ser maloliente, va a ser bastante abundante, y en la parte de la vulva y el periné se va a ver un enrojecimiento, y también las personas que lo padecen pueden manifestar que tienen un ardezón, y eso creo. Y las mucosas se ven enrojecidas. Sí, difieren, sí, de Trichomona vaginalis, que también las revisamos. En cambio, las manifestaciones clínicas se dan en la mujer y el 99%
de los varones son portadores asintomáticos, ¿sí? Neisseria gonorrea, el único, en este caso, el único reservorio de Neisseria es el humano, ¿sí? No hay reservorios a nivel de animales ni del ambiente. El único reservorio es el humano. Es el agente causal de gonorrea, ¿sí? Miren, en el hombre afecta, como ya les mencioné anteriormente, principalmente la uretra. Entonces, las manifestaciones, los signos y síntomas de la gonorrea es la presencia, como ustedes observan en la gráfica, de un exudado uretral purulento y acompañado de disuria, ¿sí? En cambio, en la mujer la bacteria tiene mucha afinidad, específicamente por el epitelio cilíndrico, ¿sí? Y puede haber cambio en el flujo vaginal, disuria y dolor abdominal. También puede producir la gonocosemia, ¿sí? Estas se caracterizan principalmente porque son infecciones diseminadas con septicemia e infecciones a nivel de la piel o a nivel de las articulaciones. Gonorrea, ¿sí? Como les mencioné, puede alojarse o colonizar el cuello uterino, ¿sí? Por eso también se ha asociado a conjuntivitis purulenta en los recién nacidos, ¿sí? Está también asociado a perihepatitis y está asociado también, como les mencioné, no solo lo encuentro en el tracto genitourinario, no, en el aparato reproductor, sino también a nivel de otras áreas, como por ejemplo el recto, ¿sí? Y es agente causal de la gonorrea anorrectal, ¿sí? Y también de faringitis. En los recién nacidos, donde se sospecha, más bien no, donde se sospecha siempre se utiliza una profilaxis a base de nitrato de plata para evitar complicaciones posteriores como por ejemplo la conjuntivitis, ¿sí? En este caso, el medio utilizado igual es el Tiger Marker modificado, ¿sí? Igual, miren que Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, es igual, visualizo los diplococos gram positivos, ¿sí? Principalmente en muestras a partir de secreciones genitales, rectales, faringias o a nivel sanguíneo, ¿sí? El medio óptimo es el Tiger Marker y como les mencioné, la detección de antígenos presentan una baja sensibilidad para la detección del microorganismo. Miren cómo a nivel de laboratorio yo puedo diferenciar. Principalmente se utiliza una prueba que evalúa la oxidación a ciertos carbohidratos, ¿sí? Neisseria meningitidis oxida glucosa y maltosa, ¿sí? Y Neisseria gonorrhoeae oxida únicamente la glucosa. Entonces, estas pruebas a mí a nivel de laboratorio me permite diferenciarlas. El tratamiento, en este caso, ¿sí? Para la Neisseria meningitidis se utiliza la penicilina y sabemos que existe la vacuna para los 4 serotipos presentes de la bacteria, ¿sí? Y tenemos Neisseria gonorrhoeae, en este cambio se utiliza una cefalosporina de tercera generación combinada con la acitromicina o también la doxiciclina. Miren, vamos a ver otro grupo de gram negativos, ¿sí? Estos se caracterizan principalmente, como ustedes observan en la gráfica, son bacilos gram negativos, ¿sí? Miren, estos bacilos gram negativos, nosotros, por ejemplo, nos llega una muestra
al laboratorio. ¿Y cómo yo puedo diferenciar? Dentro de los gram negativos tengo dos grupos, las enterobacterias y los bacilos gram negativos no fermentadores, ¿sí? Miren, les voy a mostrar. Por ejemplo, lo que hago yo es sembrar la muestra en un medio óptimo para aislar lo que son bacilos gram negativos, que es el medio Maconque, ¿sí? Entonces yo puedo tener posterior a las 24, de 18 a 24 horas de incubación este comportamiento, ¿sí? Puedo tener colonias de color rosado o colonias transparentes, ¿sí? Si yo visualizo estas colonias rosadas, yo determino que es una enterobacteria productora o fermentadora de ácido láctico. En cambio, ustedes tienen estas colonias blancas acá. Aquí no sabemos si es una enterobacteria no fermentadora de lactosa o es un bacilo gram negativo no fermentador. Entonces, la prueba que yo utilizo para diferenciar a los bacilos gram negativos, así como utilicé una prueba para diferenciar a los cocos gram positivos, en este caso yo utilizo la prueba del oxidasa, ¿sí? Oxidasa positivo es un bacilo gram negativo no fermentador, ¿sí? Y oxidasa negativo es una enterobacteria. Entonces, esta también, así como lo revisamos nosotros anteriormente, la prueba que me permite clasificar a mí a los cocos gram positivos, que es la prueba de la catalasa, en cambio, en los bacilos gram negativos, tengo la prueba de la oxidasa, ¿sí? Lo que se evalúa aquí específicamente es la presencia de la enzima citocromo oxidasa, y posterior a esto me permite diferenciar. Oxidasa positivo es bacilos gram negativos no fermentadores, y oxidasa negativo son las enterobacterias, ¿sí? Entonces ahora vamos a empezar a revisar ciertas características de las enterobacterias. Miren, igual son bacilos gram negativos. Estos se encuentran ampliamente o forman parte de la microbiota intestinal, tanto de humanos como de animales, ¿sí? Aproximadamente existen 50 géneros de estas enterobacterias, pero las que se han asociado a enfermedades en el humano tenemos las siguientes, ¿sí? Escherichia coli, más bien Escherichia a la cabeza, tenemos Shigella, Salmonella, Enterobacter, Klebsiella serratia y Proteus, ¿sí? Una característica muy importante es que, como mencioné, las enterobacterias forman parte de la microbiota intestinal, a excepción de Shigella y Salmonella. La presencia de Shigella y Salmonella están asociados directamente o son patógenos gastrointestinales. Estos no se encuentran a nivel del intestino. Su presencia indica una gastroenteritis, ¿sí? Causada por estos dos microorganismos, ¿sí? Entonces, estos son considerados enteropatógenos. El resto de géneros forman parte, sí, de la microbiota intestinal. ¿Qué características? La mayoría o la presencia de estos géneros, ¿sí? Está asociada directamente a contaminación en este caso, por ejemplo, de alimentos, contaminación de materia fecal, ya sea animal y humana. ¿Qué características tiene? Por eso también se los denomina coliformes. Miren qué características tienen las enterobacterias. Fermentan los hidratos de carbono, como ya les mencioné. Tienen una estructura antigénica compleja, y la patogenia está asociada principalmente a la producción de toxinas y factores de virulencia, ¿sí? Miren,
¿cuáles son? ¿Qué les dice ustedes, Ana María? ¿Qué les dice a usted este gráfico de la diapositiva? Daniela, ¿qué le dice a usted este gráfico que está presentado en la diapositiva? Los mecanismos de transmisión que puede darse para el humano. ¿Ya? ¿Qué serían cuáles? Reservorio animal, el portador humano y una diseminación endógena. ¿Sí? A ver, como mencionamos, ¿sí? Las enterobacterias se forman o forman parte de la microbiota intestinal. Entonces, uno de los principales reservorios por los cuales puede diseminarse la bacteria es el humano, ¿sí? Igual por la diseminación endógena, ¿sí? Forma parte de la microbiota intestinal, hay la producción de una úlcera, ¿sí? Y este puede llegar a invadir también otros órganos, ¿sí? Y también, miren, existen ciertas bacterias que ya vamos a ver más adelante, ciertas enterobacterias que colonizan también el tracto intestinal de los animales. Un ejemplo de ello es Salmonella, ¿sí? El principal reservorio de esta bacteria es las aves de corral. Otro ejemplo de reservorio animal es E. coli, productora de toxina Shiga. El principal reservorio de esta bacteria es el ganado vacuno. Entonces, estas son las posibles vías por las cuales las enterobacterias pueden llegar al humano y producir infecciones. Miren qué características tienen las enterobacterias, como les mencioné, son bacilos gram negativos, ¿sí? No forman esporas, son aerobios y anaerobios, presentan ciertos, ya vamos a ver, ciertos géneros presentan flagelos y también presentan fibras, ¿sí? Miren, tres características son fundamentales en las enterobacterias. Todas las enterobacterias fermentan glucosa, ¿sí? Todas las enterobacterias reducen los nitratos a nitritos, ¿sí? Y todas las enterobacterias son oxidasa negativa. Entonces, estas tres características me van a mí a permitir identificar a este grupo de microorganismos. Miren, como les mencioné anteriormente, yo puedo tener dos tipos de enterobacterias: fermentadoras de lactosa y no fermentadoras de lactosa. Dentro de las fermentadoras de lactosa tenemos Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter o Serratia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo posterior al cultivo, posterior a la siembra de la muestra biológica, procedo a incubar el cultivo y a las 18 horas visualizo este crecimiento, ¿sí? Entonces, si yo tengo unas colonias de color rosado, ya sospecharía de cualquiera de estos géneros, ¿sí? En cambio, si tengo colonias transparentes, me queda la duda, a mí es una enterobacteria no fermentadora de lactosa o es un bacilo gram negativo, ¿sí? Entonces, dentro de las enterobacterias no formadoras o no fermentadoras de la lactosa, tenemos a Proteus, a Salmonella, a Shigella y a Yersinia, ¿sí? Entonces, aquí procedo a hacer la prueba de la oxidasa. Si es oxidasa positivo, es un bacilo gram negativo no fermentador. Un ejemplo de él es Pseudomonas aeruginosa. En cambio, si tengo oxidasa negativa, puede ser cualquiera de los 4 géneros que están incluidos en el recuadro,
¿sí? Que puede ser Proteus, Salmonella, Shigella o Yersinia. Miren, estas son un grupo de características de cada uno de los géneros y de las especies, ¿sí? Que a nivel de laboratorio me permiten identificarlas. Miren, ¿se acuerdan de esta estructura? María José, ¿a qué le hace acuerdo esta estructura? María José Guerrero. Doc. Doc, no me acuerdo, Doc. Dani, ¿a qué le recuerda esta